Entonces, les damos la bienvenida a la última sesión del semestre del seminario Sidali. Agradecemos su asistencia y pues nada, esperemos que sea una sesión súper provechosa. Les cedo la palabra a Mariana. Gracias, Daniela. Bueno, pues igual reitero el agradecimiento por habernos acompañado a lo largo de este semestre, que tuvimos charlas súper interesantes, pero pues en esta ocasión estoy segura de que va a ser un tema del interés de muchos y agradezco a la maestra Paulina por haber aceptado esta invitación de, ahora sí, de compartirnos un poquito del trabajo que está realizando como parte de su doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro y les daré una pequeña semblanza para que conozcan un poco al respecto del trabajo que hace Paulina. Paulina Mesa Rubio es licenciada en docencia de idiomas por la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Mexicali. También es maestra en lenguas modernas por la Universidad Autónoma de Baja California, titulada con la tesis Las costumbres de crianza y el maternés y abuelas en el vocabulario de niños de 2 años de edad, dirigida por la doctora Erika Martínez Lugo. Actualmente es estudiante del doctorado de lingüística con la línea terminal en adquisición y trastornos del lenguaje, con la tesis titulada La relación entre complejidad sintáctica y estructura narrativa en niños con y sin trastorno del desarrollo del lenguaje, dirigida por la doctora Lourdes Martínez Nieto de la A.T. Still University y la doctora Luisa Josefina Alarcón Neve de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus intereses se centran en la adquisición del lenguaje, los trastornos del lenguaje y también en el bilingüismo en poblaciones típicas y atípicas. Bueno, a partir de este momento te cedemos la palabra, Paulina. No sé si prefieras las preguntas al final o te las vamos haciendo conforme surjan. Pues si gustan al final para, igual no, ya saben ustedes, bueno, la gente que acaba entrando, pero hablo, yo no me tarda mucho en las explicaciones, entonces vamos a tener plenty of time para que me hagan preguntas. Ok, perfecto. Bueno, pues adelante, Paulina. Gracias. Ok, entonces voy a apagar mi cámara mientras presento porque estoy teniendo problemas con la computadora, entonces no quiero que se me apague o se me detenga, entonces bueno. Ah, mm, ahorita les digo cuando ya sé que ahorita no se mira. Ahí ya se mira, ¿verdad? Sí, ya está todo. Ahí ya se mira mejor, ¿verdad? Sí, ya lo vemos Sí. súper. Ok. Bueno, pues Perdón que te interrumpa. ¿Necesitas que apaguemos también nuestras cámaras para que no te demande mucho? si ustedes las quieren apagar adelante, si no, no hay problema. Yo digo, está bien. Muchas gracias, Larissa. Que pues primero, muchas gracias por la invitación a este seminario. Siempre me encanta participar aquí porque es un espacio muy amigable, que da la bienvenida a estudiantes como yo y pues también a profesores, ¿no? Entonces me siento muy feliz, muy contenta, un poco nerviosa, pero tranquila porque sé que estoy entre compañeras y estudiantes que a lo mejor quieren saber un poquito del tema, entonces muchas gracias. Y les voy a presentar una parte de mi investigación de tesis que lleva por título La relación entre complejidad sintáctica y estructura narrativa en niños con y sin trastorno del desarrollo del lenguaje. Antes de entrar de lleno en la problemática de la investigación, les voy a platicar un poquito de los tres conceptos centrales de esta investigación, que serían la narrativa, la complejidad sintáctica y el trastorno de desarrollo del lenguaje. Voy a empezar por la narrativa y primeramente, ¿qué es una narrativa? Bueno, una narrativa es esta serie de hechos orales o escritos que son presentados o explicados por un narrador, que le suceden a uno o más personajes quienes realizan esas acciones. Eh, Podemos decir también que la narrativa es la habilidad de contar historias, pueden ser historias de ficción o eventos de la vida real. Es un aspecto de la comunicación humana que forma el entendimiento del mundo, lo que implica una alta complejidad del discurso. Es un aspecto importante del desarrollo infantil y requiere la integración de competencias lingüísticas y cognitivas. Pues no solo es que aparezcan estas ideas para hacer una historia, sino que estén organizadas. La visión es que las narrativas se apoyan de habilidades cognitivas para organizar información, como hacer relaciones entre las metas, acciones y reacciones de una historia,
de manera que todo sea coherente. En cuanto a la narrativa oral, existe una correlación entre la comprensión y fluidez lectora, narrativa escrita y conciencia fonológica. Esto en poblaciones típicas. Los niños con habilidades narrativas más débiles, que pueden ser niños que tengan alguna deficiencia intelectual, algún trastorno, pueden tener dificultades para generar historias orales y escritas coherentes, lo que da lugar a narraciones más cortas, menos complejas y con más errores gramaticales. La narrativa, las narrativas pasan por una serie de etapas de las que les voy a hablar a continuación. Existe la etapa de acumulación, que sucede desde los 0 a los 2 años de edad, la etapa de secuencias, que sucede en los 2 y 3 años de edad, la etapa primitiva, que aquí se me puso en inglés, que es de 3 a los 4 años de edad, la etapa cadena, que sucede a los 4 a 5 años de edad, y la etapa narrativa real, que es de los 6 años en adelante. Existe otra etapa que es la etapa de narrativas complejas, sin embargo, para esta investigación no la estoy tomando en cuenta porque es de los 11 años en adelante si mis participantes no tienen más de 11 años, entonces nos vamos a quedar hasta la etapa de la narrativa real. Y les voy a explicar cada una de estas. En la etapa de acumulación que sucede a los 0 a 2 años de edad, los niños siguen desarrollando sus competencias lingüísticas. Son capaces ya de relacionar ideas o acontecimientos y no existe una ecuación. Un ejemplo de esto sería que un niño dice, el perro corre y hay un parque. En la etapa de secuencias, los niños ya son capaces de dar nombre de personajes, lugares, acontecimientos alrededor de un tema central. Describe la acción de un personaje sin un hilo argumental específico y los acontecimientos ya están ahí, pero pueden estar fuera o en orden. Ejemplo, la rana corre en el parque, brincó al lago y al parque y llegó con la mamá. Aquí ya vemos más personajes, vemos más acontecimientos, ya hay un poquito más de descripción, pero no hay un hilo argumental y los acontecimientos están como raros. En la etapa primitiva ya existen personajes principales, objetos y un acontecimiento. Ya hay un acontecimiento inicial, acciones, ya existe una cierta cohesión para enlazar ideas, hay resultados o consecuencias, existe un tema central y puede que la historia no tenga un final sólido. Un ejemplo de esto sería, la rana quiso explorar el parque porque era muy curiosa. Se encontró con una mujer y un perro. El perro la atrapó y la rana se salvó. Fin. Como podemos ver, ya hay más personajes, ya hay un acontecimiento, ya hay acciones, un tema central, pero la historia termina de una manera extraña, no tiene un final sólido, no nos dice no nos dice qué pasó después de que la atrapó y se salvó, solamente nos dice que ya se termina la historia. Fin. Y tenemos la etapa cadena, que sucede alrededor de los 4 años y medio, y los 5 años de edad se divide, de los 5 años de edad en adelante, los 6, perdón, no sé por qué le puse 5 años ahí. Y en la etapa cadena ya hay eventos conectados, hay cuestión de los vínculos con actos e ideas, existen palabras de conexión como pero y por qué, pero la historia parece que todavía no está relacionada de principio a fin, esto cuando tienen 4 años y medio. Es alrededor de los 5 años de edad cuando ya incluyen relaciones de causa y efecto temporales, existen omisiones de atributos y motivaciones de los personajes, y pueden terminar repentinamente sin una resolución la historia. Y aquí no puse el ejemplo porque no cabía, pero se los voy a leer. Un ejemplo de una narrativa en etapa cadena sería, había una rana que era muy curiosa y quería explorar el parque sola. Un día fueron al parque y saltó del bote para explorar y se despidió de sus amigos. Pero miró unas flores, metió la lengua y atrapó un insecto. El insecto le picó la lengua y le dolía mucho. Aquí ya podemos ver eventos conectados, relaciones de causa y efecto. Sin embargo, se me olvidó el fin. Sin embargo, todavía termina repentinamente, sin una resolución de qué pasó después de que le picó la lengua, qué hizo el personaje, y parece que la historia no está relacionada todavía de principio a fin. Y finalmente tenemos la etapa de la narrativa real, en donde ya existe otra vez un personaje principal, un evento inicial, un plano, motivación del personaje, una acción, una consecuencia, una resolución, un tema central, una trama que parece que se basa ya en motivaciones de los personajes y un orden lógico de los acontecimientos.
Aquí tampoco les pongo el ejemplo porque no cabía, pero se los leo. El gato empezó a perseguir a la rana. La rana trató de huir, pero el gato la tomó por la pata. La rana estaba atrapada y muy asustada. Afortunadamente llegó el niño con su perro y su tortuga. El perro le ladró al gato y el niño le gritó, vete de aquí y deja de molestar a mi rana. El gato se asustó y salió corriendo. El niño levantó a la rana y se fueron caminando a la casa. La rana se acostó en el brazo del niño y se quedó dormida porque estaba muy cansada. Estaba contenta de estar con sus amigos otra vez y todos vivieron felices para siempre. Fin. Como podemos escuchar, ya vemos un personaje principal con una acción o un evento inicial, ya existe un plan o motivación del personaje, hay una consecuencia de las acciones, un tema central y un orden lógico de los acontecimientos con un final adecuado. Entonces, esta etapa de la narrativa real es en la que nos estamos centrando en este momento para esta investigación porque estamos trabajando con niños de 6 años perdón, de más de 6 años de edad. Las narrativas cuentan con dos elementos llamados macroestructura y microestructura. La macroestructura hace referencia al conjunto de principios en donde los personajes se ven envueltos en una historia y participan en acciones dirigidas a uno o varios objetivos para resolver un problema. Entonces decimos que la macroestructura es a un nivel global y representa información. En cuanto a la macroestructura, son elementos explícitamente mencionados como frases, conectores o oraciones que enriquecen el texto al proveer relaciones léxico-semánticas que la historia necesita. Decimos entonces que la microestructura es más a un nivel palabra y de relaciones entre elementos. La macroestructura valora las habilidades cognitivas del niño para producir una historia coherente, haciendo uso de todos sus personajes, eventos, escenarios y otros elementos de la historia, los cuales se encuentran en los episodios. Mientras que la microestructura valora las habilidades lingüísticas del niño para producir una narrativa coherente, haciendo uso de la diversidad léxica, gramaticalidad y otros elementos. Entonces podemos decir que el niño puede tener una historia sin todos los personajes, sin todos los eventos y escenarios, sin embargo no puede hacerlo sin el uso de palabras distintas, léxico o con una agramaticalidad persistente. A continuación me voy a centrar primeramente en la macroestructura. La macroestructura, como ya los mencioné, es organización y coherencia de una historia. En esta investigación de macroestructura estamos tomando story grammar, los story grammar son elementos que cuestionan la narración y guían al oyente a través de una secuencia de acontecimientos conectados de forma lógica y con sentido. A continuación les voy a mostrar cada uno de los elementos del story grammar. En los elementos del story grammar tenemos 7 elementos, les presento los primeros 4, que es ambientación, tiene que haber personajes, que se refiere a los personajes, el lugar, el tiempo, un evento desencadenador, que es la situación que desencadena la historia, una respuesta interna, que es la reacción del personaje al evento desencadenador, y una acción, que es acción del personaje que tiene un objetivo. Los siguientes elementos serían la consecuencia, el resultado de una acción, la reacción, el sentimiento o acto de un personaje en relación a la consecuencia, y la conclusión, el final de la historia en relación a todos los eventos previamente mencionados. En cuanto a los episodios se refieren a la inclusión de acontecimientos desde el evento desencadenador hasta la reacción. La forma en que se enlazan los episodios se considera una parte de la macroestructura narrativa y es el núcleo de una historia. Ahora, en los elementos, para que una parte de la historia se considere un episodio, tiene que tener 4 elementos. Es decir, existen 7 elementos en Story Grammar: ambientación, evento desencadenador, respuesta interna, acción, consecuencia, reacción y conclusión. Sin embargo, a veces las historias no contienen todos estos eventos, pero para que se considere una historia coherente y completa, tiene que tener mínimo 4 elementos. Y estos 4 elementos tendrían que ser el evento desencadenador, la respuesta interna, la acción y la consecuencia. Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo es esto. Tenemos una historia con un episodio.
Este es un episodio de la historia con la que estoy trabajando. Y tenemos el episodio separados por elementos de la gramática del cuento, del story grammar. Tenemos el primer episodio, el gato empezó a perseguir a la rana, tenemos un evento desencadenador, la rana trató de huir, tenemos una acción, pero el gato la tomó por la pata, tenemos una consecuencia, la rana estaba atrapada y muy asustada, tenemos una reacción, afortunadamente llegó el niño con su perro y su tortuga, un evento desencadenador, el perro ladró al gato y el niño le gritó, vete de aquí y deja de molestar a la rana. Tenemos otra acción. El gato se asustó y salió corriendo. Sería una consecuencia. Y tenemos la conclusión en la que el niño levantó a la rana y se fueron caminando a casa. La rana se acostó en los brazos del niño y se quedó dormida porque estaba muy cansada. Estaba contenta de estar de nuevo con sus amigos. Como pueden ver, tenemos ciertos elementos del story grammar, no los tenemos todos. Sin embargo, tenemos los cuatro los cuatro que se necesitan para que se considere un episodio completo. Un evento desencadenador, una acción, una consecuencia y una reacción. Ahora, en el story grammar es el encargado de decirnos si guiarnos para decir si aparece o no un elemento en un episodio de la historia. Sin embargo, no nos dice de qué manera lo hacen. Y para eso existe un instrumento que se llama Narrative Scoring Scheme, en donde podemos ver todos estos elementos: introducción, desarrollo de personajes, estados mentales, referencialidad, resolución de conflicto, la cuestión de conclusión y calificarlo por proficiente, emergente o mínimo. Este es un marco que incluye los componentes básicos de una historia. Se llaman de manera diferente, pero se basan en el story grammar. Tenemos una introducción, un problema y una conclusión. En el Narrative Scoring Scheme existe el uso de elementos de la macroestructura como la cohesión y la referencialidad y los demás de la macro. Para el Narrative Scoring Scheme tenemos también 7 elementos que se califican del 1 al 5 y una historia proficiente tendría que tener un puntaje máximo de 35. Ahora, les voy a mostrar el ejemplo de cómo se califican estos elementos de la historia en el Narrative Scoring Scheme. En la primera parte de la introducción es la parte en la que se menciona la escena general y se proveen detalles sobre la ubicación, el tiempo y el lugar. Un niño con un puntaje de 5 tendría que decir algo como: había una vez un niño con sus mascotas, que eran una rana, una tortuga y un perro. Un día estaban paseando en el parque cuando la rana decidió separarse de ellos y explorar el parque sola. Un niño con un puntaje mínimo de 1 sería un niño que simplemente nos pone en el lugar. Estaba un niño con sus mascotas. No nos dice más, no nos provee detalles sobre la ubicación ni el tiempo ni el lugar. En cuanto al desarrollo de personajes, se encarga de los personajes principales y secundarios que se presentan con alguna descripción o detalle. Para que un niño obtenga un puntaje de 5, tendría que decir algo como: la rana le tomó el biberón del bebé y el bebé empezó a llorar. Luego, el gato empezó a perseguir a la rana y por eso se asustó la rana. El perro llegó a salvar a la rana y el niño le dijo al gato: deja en paz a mi rana. Eso sería un puntaje de 5. Y para que un niño tenga un puntaje de 1 mínimo, tendría que decir algo como que la rana tomó biberón, el niño se enojó y el gato lo persiguió y salvaron a la rana. Aquí podemos ver que se presentan personajes sin descripción, sin detalle. En cuanto a los estados mentales, son aquellos pensamientos y emociones de personajes principales y secundarios que se expresan cuando es necesario para el desarrollo de la historia. Un puntaje de 5 sería un ejemplo como el siguiente: la mujer muy enojada le aventó la taza a la rana y la rana muy asustada saltó para cruzar el río. Cuando llegó al río, se sintió aliviada y empezó a jugar con un barquito que estaba en el río y le gustó. Aquí podemos ver varios pensamientos, varias emociones, tanto en personajes principales como secundarios. Y tenemos un ejemplo de un puntaje mínimo, que sería algo como: la mujer estaba molesta y asustada. No estamos hablando de un personaje y hablamos de dos emociones distintas, sin embargo, no estamos diciendo por qué sucede esto, lo que es necesario para el desarrollo de la historia.
En cuanto a la referencialidad, se refiere al uso consistente y adecuado de pronombres y clarificadores durante la historia. Y podemos ver un ejemplo de un puntaje de 5. La rana estaba feliz de ver a sus amigos. El niño, la tortuga y el perro. Aquí podemos ver un uso consistente de pronombres. El perro siguió a su dueño y ahí estaba la tortuga también. Las mascotas se fueron felices con su dueño. Entonces aquí también clarifica los personajes. ¿Quién siguió el dueño? El perro. ¿Quién estaba ahí? La tortuga. ¿Quiénes se fueron felices con su dueño? Las mascotas. Y un ejemplo de un puntaje mínimo en la referencialidad sería si un niño dijera algo como, la rana estaba con el gato y ellos llegaron a salvarlo y ellos se fueron felices. Sí nos menciona a la rana, pero no nos dice quiénes llegaron a salvarlo y no nos dice quiénes fueron los que se fueron felices, lo que puede resultar confuso para la historia. En cuanto a los siguientes puntos, tenemos la resolución de conflicto, que es la presencia o ausencia de conflictos o eventos y las resoluciones requeridas para el desarrollo de la historia. En esta historia que estoy trabajando hay dos argumentos, dos conflictos centrales que se tiene que mencionar, que la rana se escapa para explorar el parque sola y la rana fue salvada por sus amigos y se van a casa todos juntos. Si el niño no mencionara alguno de estos dos, solamente menciona uno, entonces estamos hablando de un puntaje de 1. Si menciona los dos conflictos centrales de la historia, estás hablando de un puntaje de 5. En cuanto a la cuestión, hablamos del uso de detalles y las transiciones entre eventos de manera coherente y con un orden lógico. Un puntaje de 5 sería, luego la rana vio una pareja haciendo un picnic y tenían canastas con comida. Entonces, la rana se metió a una canasta. La mujer metió la mano a la canasta y sintió algo en su brazo. Aventó la canasta y finalmente salió la rana. Aquí vemos unas transiciones de manera coherente con un orden lógico. Y una cuestión con un puntaje mínimo sería si un niño dice algo como, y vio una pareja haciendo un picnic y se metió a la canasta. Entonces vemos y no vemos un entonces, no vemos un después o un por lo que. Al final, la mujer metió la mano a la canasta y salió la rana y llegó a un lago y miró a un niño. ¿Ok? Este sería un puntaje mínimo. Y finalmente la conclusión. En la conclusión, es la parte en donde se concluye la historia con enunciados de finalización como vivieron felices para siempre. El gato atrapó a la rana y la tenía en el suelo, pero llegaron el perro, la tortuga y su dueño, y entonces el perro ladró al gato y el niño le dijo, dejen en paz a mi rana. Y se fue la rana con el niño, el perro y la tortuga. Vivieron felices para siempre. Aquí vemos claridad del final, vemos cuál fue la resolución del conflicto. Entonces teníamos un puntaje de 5 y un puntaje mínimo sería un ejemplo de el gato atrapó a la rana y la tenía en el suelo. Llegaron a salvarla y se fueron todos felices. Hasta aquí les he hablado de macroestructura y los dos elementos con los que se está trabajando en esta investigación, que es el Story Grammar. Recuerden que el Story Grammar solamente lo estamos utilizando para ver si aparecen los elementos en cada uno de los episodios de la historia. Y el Narrative Scoring Scheme es para calificar estos episodios de la historia. Ahora les voy a hablar tantito de microestructura. La microestructura, como ya lo mencioné anteriormente, son estos elementos como frases, conectores, oraciones que enriquecen el texto de proveer relaciones léxico-semánticas que la historia necesita. En la microestructura existen detalles y elementos que aumentan la claridad y riqueza y coherencia de una narración. Estamos hablando de componentes lingüísticos detallados dentro de una narración que contribuyen a su fluidez y su claridad. En la microestructura podemos hallar sintaxis, que es la disposición de palabras y frases para crear oraciones bien formadas. La morfología, que son las palabras o frases que enlazan las oraciones y las ideas, como conjunciones, pronombres y tiempo. Y el vocabulario, la elección de palabras y expresiones utilizadas en la historia. Un punto central de esta investigación es la sintaxis compleja o la complejidad sintáctica. Entonces me voy a centrar en el elemento de la microestructura que tiene que ver con la sintaxis. Ahora, ¿qué es la sintaxis compleja? La sintaxis compleja se define como esta capacidad que tiene el individuo para producir estructuras oracionales complejas.
la cual se puede llevar a cabo mediante oración, mientras relaciones de coordinación y subordinación. Se dice que existe un uso a partir de los 3 años de edad y a los 5 o 6 años el uso prácticamente de todos los tipos de oraciones. Entonces voy a hablar de oraciones coordinadas y subordinadas. Dentro de la sintaxis compleja existen estos dos tipos de oraciones. La oración coordinada, les pongo el ejemplo, y la subordinada también, antes de entrar en detalle en cada una de estas. En la oración coordinada tenemos la rana se salió y la buscó. En la oración subordinada tenemos la rana grande tiró a la rana pequeña porque estaba celosa. En cuanto a la oración coordinada, se produce cuando se hacen elementos de la misma función sintáctica u oraciones que están en el mismo plano sintáctico, es decir, que ninguna depende de la otra. Como ven, tenemos dos oraciones independientes, tanto que podemos decir solo la rana se salió y tiene sentido, o podemos decir solo la buscó y tiene sentido. Entonces, esta es una oración coordinada, dos oraciones que están en el mismo plano sintáctico, pero simplemente están unidas por una coordinación, y en este caso sería y. En una oración subordinada, estamos hablando cuando se unen elementos o oraciones de distintas categorías sintácticas, por lo que una oración depende de la otra. Tenemos la oración principal, que sería la rana grande tiró a la rana pequeña, y tenemos la oración subordinada, que en este caso sería porque estaba celosa. La oración principal tiene sentido por sí sola. Yo puedo decir la rana grande tiró a la rana pequeña y tiene sentido, pero yo no puedo llegar a un lugar y decir porque estaba celosa, porque no tiene ningún sentido, es decir, porque estaba celosa. En las oraciones subordinadas existen distintos tipos de estas. Para esta investigación utilizamos una clasificación de oraciones subordinadas de Nipolt, en la que hablamos de oraciones finitas y las clasifica en nominales, adverbiales y relativas. Ay, perdón, se me quedó trabado aquí. En las oraciones nominales tenemos el ejemplo de el niño vio que cometió un gran error. Aquí se me olvidó remarcarlo, pero la oración subordinada sería que cometió un gran error. Y en las nominales, en este caso completivas, hablamos que completan un pensamiento o oración de la oración principal. Usualmente responden a la pregunta ¿qué? En las adverbiales tenemos la división de causales, que las causales nos explican la causa de algo. La rana es el budor del niño porque se había caído. Tenemos las comparativas, en las que se hacen comparaciones que pueden ser de cualidad o de cantidad. Ella, de tanto susto de un segundo a otro, se enfureció tirando el café a la rana. Las consecutivas, con las que expresamos alguna consecuencia que viene de la intensidad con la que se hace o se inicia algo. Saltó un brinco tan alto que llegó a un lago. Las de finalidad, que nos dicen la razón de algo. La rana curiosa quiso ver el barquito para poder nadar. Las de modo, que nos dice cómo se hizo algo. Sin pensarlo, metió su lengua en el ramo de flores. Y las temporales, que nos dicen cuándo sucede algo. Cuando movió el insecto, se dio cuenta de su error. Y finalmente tenemos las de tipo relativas, que son las que agregan significado describiendo al sujeto u objeto de la oración principal. La rana, a lo lejos, aquí me falta también subrayarlo, vio una pareja y la subordinada sería que estaba haciendo un picnic. No sé por qué se puso siendo, pero es una pareja que estaba haciendo un picnic. En las poblaciones con niños típicos se supone que ya existe el uso de este tipo de oraciones a partir de los 6 años de edad. Sin embargo, existen distintas poblaciones en las que esto no sucede. Y una de esas poblaciones sería la del trastorno del desarrollo del lenguaje. Antes de hablarles del trastorno del desarrollo del lenguaje, es importante mencionar que existen trastornos del habla y el lenguaje. Y existen diferentes condiciones que pueden afectar la producción del sonido. En este caso estamos hablando, déjenme ver si tengo el puntero aquí. Ay. ¿Se mira mi mouse o no? ¿No, verdad? Sí, sí, vemos tu Sí, sí. cursor, Pau. Ok. Entonces, como les mencionaba, existen diferentes condiciones que pueden afectar la producción del sonido y en esas se entran los problemas de articulación, la dispraxia verbal o trastornos estructurales orofaciales que tienen que ver más con los músculos. También existen diferentes condiciones que pueden afectar las herramientas de comunicación, como los trastornos de la voz, los trastornos de la fluidez, como el tartamudeo o la falta de exposición a una lengua.
ya sea a una primera lengua, algo así como la adquisición incompleta o la falta de exposición a una segunda lengua en la que parece que existe un trastorno, pero simplemente es que no tienen una exposición completa a la lengua con la que en la que están envueltos. Ahora, luego tenemos los trastornos del lenguaje. Dentro de estos existe el trastorno de desarrollo del lenguaje. Son similares en el área de dificultad, ya sea en la sintaxis, morfología, la semántica, el vocabulario, la pragmática, el discurso. La diferencia es que los niños con TDL no tienen una condición asociada. Un elemento clave del trastorno de desarrollo del lenguaje es que tiene que ver con el desarrollo, es el desarrollo, así que no podemos atribuirla a una condición médica. Sin embargo, esto no significa que el TDL no pueda concurrir con otros trastornos, tales como algún trastorno físico o visual. En los trastornos del lenguaje, se puede asociados a una condición biomédica, se puede asociar a lesiones cerebrales, condiciones neurodegenerativas, parálisis cerebral, síndrome de Down y discapacidad intelectual. Pero pueden tener dificultades en las mismas áreas del lenguaje que una persona con trastorno de desarrollo del lenguaje. El trastorno de desarrollo del lenguaje es predominante en niños, es decir, en varones, se presenta mundialmente entre un 3 y 7% de la población, y en México la prevalencia es del 8.5%. Los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje, a pesar de que las áreas de dificultad que vemos aquí son sintaxis, morfología, semántica, vocabulario, pragmática, discurso, no significa que sean homogéneos, es decir, que no todos tienen problemas en las mismas áreas. Hay niños que tienen problemas en sintaxis, otros en morfología, a veces unos en sintaxis y vocabulario, otros en pragmática y discurso. O sea, no es un trastorno en el que todos los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje tengan las mismas dificultades, sin embargo, las áreas de dificultad son las mismas. Ahora, en cuanto a los problemas o las dificultades que presentan los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje, de manera más específica, aquí ya estamos hablando de el trastorno de desarrollo del lenguaje. Las áreas del lenguaje que resultan afectadas en el trastorno del desarrollo del lenguaje incluyen la forma, es decir, la fonología, la morfología y la sintaxis, el contenido, es decir, en la semántica, en el uso, en la pragmática del discurso, y todas estas áreas son áreas en las que los niños necesitan para producir y entender una narrativa de manera exitosa. Ahora, ¿cuáles son los problemas específicos que presentan en cada una de estas áreas? En cuanto a la forma, que estamos hablando de la gramática, suelen presentar errores gramaticales, una estructura simple de las frases, dificultad para utilizar marcadores temporales, como primero, después, entonces, un uso limitado de la cohesión y un uso excesivo o incorrecto de los dispositivos de cohesión. En cuanto al contenido, pueden tener un repertorio limitado de palabras, suelen repetir las mismas palabras o frases, tienen dificultades para encontrar palabras y un uso frecuente de palabras de relleno como ¿ok? Entonces, en contenido se hacían los problemas que presentan los niños con TDL. Y en cuanto al uso, es decir, la pragmática y el discurso, suelen presentar dificultad para secuenciar los elementos gramaticales de una historia, problemas para mantener un flujo lógico de ideas, una falta de elementos esenciales, una falta de detalles y elaboración, dificultades para explicar relaciones de causa y efecto, un uso inconsistente de los registros lingüísticos, un lenguaje inadecuado que no concuerda con el contexto y el entendimiento de diferentes perspectivas de los personajes, así como la capacidad limitada para transmitir emociones, intenciones o motivaciones de los personajes. Ahora que ya les hablé de macroestructura y microestructura y los problemas que suelen presentar en el lenguaje los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje, ya les puedo hablar un poquito de cuál es el planteamiento del problema de esta investigación. En cuanto al planteamiento del problema, se dice que es a la edad de 8 y 9 años que los niños con desarrollo típico son capaces de contarte un cuento mediante el uso del lenguaje avanzado. Entonces aquí tenemos las narrativas, que serían parte de la micro, y el uso del lenguaje avanzado, que serían oraciones complejas. Sin embargo, los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje muestran un poco uso de oraciones complejas y suelen mostrar una estructura narrativa incompleta o simple.
La relación entre la complejidad sintáctica y la estructura narrativa ha sido poco estudiada en poblaciones típicas y atípicas. Si hay estudios donde se estudia esto, sin embargo, la mayoría de estos estudios han sido en niños hispanohablantes, en niños, por ejemplo, he visto muchas investigaciones de este tipo en niños de que hablan español chileno, español de España. En México no he visto investigaciones con esta relación, al menos hasta donde yo he llegado. Sí he visto que trabajan complejidad sintáctica por separado, estructura narrativa. Sin embargo, no he mirado la relación de estas dos. Hasta donde he llegado, puede ser que sí exista. Y la edad con la que estamos trabajando son niños de 8 y 10 años de edad, lo cual es importante mencionar porque la mayoría de estas investigaciones con niños con TDL se hacen con niños de 6 años, 5 años, y podría ser que no tengan un trastorno, sino que todavía no tienen bien desarrollada la habilidad para contar una historia y usar un lenguaje avanzado. ¿Por qué es importante esto? Ambas son determinantes en el aprovechamiento escolar. Y esta destreza narrativa ha demostrado ser un importante predictor del desarrollo del lenguaje, pues nos proporciona información sobre las habilidades lingüísticas y cognitivas del niño. Ahora, en cuanto a las preguntas de investigación, ya pasé la hipótesis. En cuanto a las preguntas de investigación, déjenme regresar. Ahí está. La primera pregunta de investigación sería si existe una diferencia en el uso y tipo de oraciones subordinadas en las narrativas entre los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje y desarrollo típico. La segunda pregunta sería si existe una diferencia en el uso de los diferentes elementos de la estructura narrativa entre los niños con TDL y desarrollo típico. Eso tiene que ver con lo que les mencionaba al principio del puntaje del Narrative Scoring Scheme y si están los elementos como en el Story Grammar y cuáles son los tipos de oraciones subordinadas que predominan en cada uno de los elementos de la estructura narrativa de los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje y desarrollo típico. Es decir, en qué partes de la historia, ya sea ambientación, resolución, conflicto, evento desencadenador, en qué partes de la historia aparecen oraciones subordinadas, causales, nominales, relativas, etc. Se espera, en las hipótesis, se espera que los niños con TDL tengan menor uso y menor variedad de oraciones subordinadas en las narrativas en comparación con los niños con desarrollo típico. Se espera que los niños con TDL obtengan un puntaje menor de los elementos de la estructura narrativa en comparación con los niños con desarrollo típico. Y por último, se espera que en ambos grupos los estados mentales de la microestructura estén relacionados a las oraciones subordinadas de tipo completivas y causales, mientras que la referencialidad de la macroestructura estaría relacionada a las oraciones subordinadas de tipo relativas y la reacción de la macroestructura estaría relacionada a las oraciones subordinadas de tipo causales. Sin embargo, este objetivo ha ido cambiando conforme esta investigación y podemos decir en este objetivo que se espera que exista una interacción entre elementos de la estructura narrativa y grupo en el uso y frecuencia de los tipos de oraciones subordinadas. En cuanto a la metodología que se utilizó para esta investigación, en cuanto a los instrumentos de pruebas, se utilizó el CEF4, que nos ayudó a identificar si puede existir o no un trastorno del lenguaje, y esto se hizo utilizando su nivel 1, el nivel del Core Language Score, que cuenta con los elementos de concepto y siguiendo direcciones, estructura de palabras, recordando oraciones y formulación de oraciones. Si el niño tenía un puntaje de menos 85, es un posible TDL. Se utilizó el TONI 2 para descartar individuos con trastornos del lenguaje causados por una discapacidad intelectual. Es una prueba libre de lenguaje y se utilizaron emparejamientos simples o analogías por adición. En cuanto a los instrumentos de las tareas, es decir, el cuento que utilizamos el cuento de Frog on His Own, en el cual se requiere hacer inferencias acerca de relaciones, pensamientos y sentimientos, integra elementos locales con el tema global de la historia, los que mencionaba del story grammar, ambientación, evento desencadenador, consecuencia, acción, reacción, y utilizamos la técnica del recuento de maniobra. El recuento fue la técnica utilizada para esta obtención de la muestra narrativa, y esto debido a que en el recuento de una historia es posible evidenciar la capacidad de producción del niño a recuperar información
que se proveía por el interlocutor. Es decir, se les contaba primero la historia con imágenes, aquí se me pasa a poner recuento con imágenes, y se les pedía a los niños que volvieran a contar la historia volviendo a mirar las imágenes. El recuento también es una tarea con mayor exigencia de procesamiento, las cuales nos permite recolectar más información acerca de. En el cuento de From His Own es un libro que consta de 27 imágenes y relata la historia de un niño que sale al parque con sus mascotas, un perro, una tortuga y una rana. El niño sale a pasear con el perro, la tortuga y la rana al parque. Mientras el niño está ocupado, la rana toma la oportunidad y escapa. En su primera aventura se encuentra con unas flores y le pica una abeja. En su segunda aventura se encuentra con una pareja y termina escapando de ellos. En su tercera aventura se encuentra con un niño y otra vez termina escapando. Y les voy a presentar estos episodios de manera más detallada en la siguiente diapositiva. Esta historia cuenta con 5 episodios. El primer episodio tiene sus personajes, la rana, la abeja, la abeja o mariposa. Y en este episodio, la rana se escapa, encuentra unas flores, aquí se me pasó poner, encuentra unas flores donde hay una mariposa que resulta que es una abeja y le pica y le duele. Tenemos el segundo episodio, que sería el episodio de la canasta, con sus personajes, la rana, la mujer y el hombre, en el que sucede que la rana ve a una pareja en el parque, se mete a una canasta, la mujer mete la mano a la canasta, sienta a la rana, se asusta, le grita a la rana y la rana se escapa. En el tercer episodio tenemos el episodio del lago, donde se presentan la rana, el niño y la madre, la primera madre, madre 1, en el que sucede que la rana llega a un lago, ve a un niño con un barquito, brinca al barco, lo hunde, y el niño llora, la mamá saca el barquito del agua y la rana se escapa. En el cuarto episodio, estamos hablando del episodio de la carriola, donde hay cuatro personajes: rana, la mamá número 2, el bebé y el gato. La rana, en el que sucede que la rana ve a una mujer con una carriola, un bebé y un gato. Salta a la carriola y cae encima del bebé. La mamá le da biberón al bebé, o la rana se lo toma y el bebé llora. Y tenemos el último episodio, que es el episodio del gato, en donde están de personaje la rana, el gato, el perro, la tortuga y el niño. Este es el episodio final, en el que sucede que el gato se enoja con la rana, la quiere atrapar, la persigue y la atrapa. En eso llega el niño con su perro y su tortuga y corren al gato. La rana se queda con su dueño y se van todos felices a casa. No sé si recuerdan que les mencioné que en esta historia existen 2 episodios centrales, que sería el primer episodio de la mariposa y el episodio final del gato. Sin embargo, cuenta con los otros 3 episodios. Ahora, también recuerden que al principio les platiqué que estos episodios tienen que contar con ciertos elementos del story grammar para considerarse un episodio completo. Entonces tenemos aquí un ejemplo de una transcripción en la que el gato empezó a perseguir a la rana. Tenemos el evento desencadenador. La rana trató de huir, una acción. El gato la tomó por la pata, es una consecuencia. La rana estaba atrapada y muy asustada, sería una reacción. Entonces ahí ya tenemos un episodio completo. Recuerden que esto es lo que se espera de niños con desarrollo típico. Sin embargo, puede ser que un niño con desarrollo del lenguaje tenga un episodio incompleto donde solamente haya un evento desencadenador y una reacción. Entonces necesitamos estas 4 partes para que se considere un episodio completo. Y también se utilizó el Narrative Scoring Scheme para calificar las narrativas, como ya les platiqué, con sus respectivos puntajes del 5 al 1. Los participantes de esta investigación en la población con desarrollo típico, estas son conclusiones preliminares, resultados preliminares, es la primera mitad de la investigación. Esta parte es con 10 y 10 niños, sin embargo, la investigación final sería con 20 y 15 niños, entonces esta es como que la primera parte de la investigación, y ahorita van a ver por qué. En la población con desarrollo típico participaban en esta parte 10 niños, entre 8 y 10 años de edad.
de escuela pública que obtuvieron un CEF mayor a 85 y sin preocupaciones de lenguaje. También en la población TDL, hasta esta parte de la investigación, participaron 10 niños entre los 8 y 11 años de edad y se van a preguntar aquí, ¿por qué 11 años de edad si me estás diciendo que no estás trabajando con niños de 11 años de edad? Porque en la población TDL va un poquito desfasada. Entonces, en 11 años de edad, los estamos emparejando con los 10 niños de edad porque tienen las cualidades de un niño de que cuenta una historia que tiene 10 años de edad y no un niño de 11 años. La población con TDL tendría que tuvo que ser referida por terapeuta de lenguaje de la escuela o referidos en clínicas y, además de esto, obtener un puntaje CEF menor a 85 y que existiera una preocupación del lenguaje. En cuanto a las características de los participantes, en el estudio participaron 20 niños entre los 9 y 11 años de edad, de los cuales 10 fueron niños con TDL y 10 con desarrollo típico. En promedio, los niños eran del mismo género y nivel socioeducativo, pero los niños con TDL, con una diferencia de más o menos 6 meses. Y como se puede observar en la tabla, hay más niños que niñas, y esto es porque en general hay más varones con ese trastorno, como se los mencioné al principio. Y creo que esta diapositiva iba antes, porque era parte de los cuestionarios, pero también se aplicó un cuestionario de padres y maestros en donde se contestaban preguntas acerca del uso del lenguaje, interacción con familiares, preocupación sobre el desarrollo del lenguaje y la información demográfica. Y para los maestros, el uso del lenguaje en interacción con compañeros y si existía una preocupación sobre el habla o desarrollo del lenguaje. En cuanto a la codificación, tenemos la codificación de las oraciones subordinadas. Esto se hizo con el software SALT. En este trabajo se utiliza la unidad T para contemplar una sola línea en la transcripción, toda la información relevante a la subordinación. En la transcripción por cláusulas, dicha información aparecía en líneas separadas, como estas que ven aquí abajo, y merecía un mayor número de código para su análisis. Es decir, aquí tenemos 3 oraciones, una principal y 2 subordinadas. Una subordinada de tipo adverbial causal y una subordinada de tipo nominal. En el caso de que aparecieran 4 oraciones, sería oración subordinada, subordination index 4, y serían 3 oraciones subordinadas, y así se fue codificando en las oraciones que aparecían en los recuentos de los niños. En cuanto a los resultados preliminares, en las oraciones subordinadas, se pueden observar diferencias, como estamos esperando la hipótesis, en el uso de oraciones subordinadas por porcentaje. Los niños con TDL utilizan aproximadamente un 15% de las oraciones subordinadas, mientras que los niños con desarrollo típico utilizan un 29% de estas. Esto va acorde, como les mencioné, con la hipótesis de que se espera que los niños con TDL tengan menor uso y menor variedad de oraciones subordinadas en las narrativas en comparación con los niños con desarrollo típico. En cuanto al uso por tipo, parece, hasta el momento con estos 20 niños, que solo existen diferencias entre las nominales, en donde los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje utilizan un aproximado del 25% de oraciones nominales, mientras que la población con desarrollo típico un 34%. En cuanto a los de tipo adverbiales, la población con desarrollo típico hizo un uso aproximado de 50% y el grupo de TDL un 55%. Y por último, las de tipo relativas, en la que la población con TDL hizo uso aproximado de un 15% y el grupo con desarrollo típico un 20%. Ahora, se espera que los niños con TDL tengan un menor uso y menor variedad de oraciones subordinadas en las narrativas en comparación con los niños con desarrollo típico. Se utilizó una prueba de ANOVA de medidas repetidas que mostró un efecto significativo de oraciones subordinadas, es decir, que las categorías son distintas. Se encontró también un efecto significativo de grupo, lo que significa que mis grupos sí se están comportando de manera diferente. Hubo una interacción entre oración subordinada y grupo, lo que significa que esta variación sí depende del grupo.
Y con esto, hasta el momento, se demuestra que los niños con TDL tienen menor uso y menor variedad de oraciones subordinadas en las narrativas en comparación con los niños con desarrollo típico. Se corrió una prueba post-hoc en el cual se pudo ver, esto está muy interesante porque se pudo ver que las oraciones nominales fueron las únicas con resultados significativos. Es decir, que estadísticamente, solo en esta categoría se comportan diferentes. Sin embargo, esta diferencia es tan grande que hace una diferencia global. En cuanto a los puntajes del Narrative Scoring Scheme, podemos observar diferencias en el puntaje de los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje, pues obtuvieron un promedio de 9 en puntajes. Aquí no estamos hablando de porcentajes, sino de puntajes. Como les mencioné, el puntaje mayor es de 35 y los niños con TDL obtuvieron un promedio de 9 en puntaje, mientras que los niños con desarrollo típico un promedio de 19. Recordemos de nuevo que la puntuación máxima es de 35. Esto va de acorde con la hipótesis de que se espera que los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje tengan un puntaje menor en los elementos de la macroestructura. Y en cuanto al resultado de estructura narrativa por grupo y elemento, los puntajes de por grupo y elemento varían entre el puntaje 3 y 1. Sin embargo, aquí todavía no hemos corrido estadística y parece que solamente existen diferencias en la referencialidad y la conclusión hasta el momento con estos niños. En cuanto a las conclusiones preliminares, esta es la parte que les mencioné al principio, porque el título de esta charla es la relación entre complejidad sintáctica y estructura narrativa. Y yo les mencioné que en esta investigación queremos ver en qué partes, en qué elementos de la historia aparecen las oraciones subordinadas. La parte del story grammar se añadió apenas este semestre. Entonces, antes de eso, estábamos pensando en qué era el narrative scoring scheme donde teníamos que ubicar las oraciones. Y por eso vemos aquí que las oraciones nominales aparecían en estados mentales. Esto en el narrative scoring scheme. Esto resulta interesante porque parece que la población con desarrollo típico y la población de desarrollo del lenguaje está utilizando estas oraciones para lo mismo, es decir, para estados mentales. Y resulta interesante porque, no sé si lo recuerden, pero las oraciones nominales es donde hubo una diferencia significativa. Y una diferencia significativa muy grande porque hizo la diferencia en ambos grupos. Sin embargo, sí todavía queda la parte de indagar más en la parte cualitativa de esta investigación, en dónde aparecen las demás oraciones. Esa es la parte que se está trabajando este semestre, pero ahorita lo platicamos. Y en las conclusiones preliminares, parece que los niños con desarrollo típico utilizan el doble en porcentaje de subordinación que la población con TDL. Existen diferencias significativas en el uso de oraciones subordinadas de tipo nominal, pero esto puede cambiar cuando se completen los datos. Y las subordinadas relativas suelen ser las más difíciles para TDL. Sin embargo, no es el caso de esta investigación. Recuerden que en este caso las que fueron más difíciles fueron las que hubo diferencias fueron las nominales. Eso se puede deber a distintos factores, tales como la edad y la lengua. Recuerden que se ha trabajado con poblaciones más pequeñas y con inglés, español chileno, español de España, entonces habrá que ver ahí qué es lo que está sucediendo con las nominales en este caso. Por mi parte, sería todo y no me aparece el gracias, creo que se borró, pero es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Muy interesante todo, no sé. Podemos empezar a hacer preguntas. Adelante, adelante. Brandon Zárate. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchísimas gracias. Em, Me parece un trabajo bastante interesante. De hecho, me surgieron varias preguntas que espero sean oportunas y relevantes. Ujú. Em,
Pero bueno, la primera es si hay distintas clasificaciones para el trastorno del desarrollo del lenguaje y, bueno, si hay distintas clasificaciones. Otra pregunta sería si hay otros, que infiero que sí, porque creo que ya lo mencionaba, pero si hay otras técnicas aparte del recuento que hubiera podido utilizar. Y si es así, ¿por qué se decantó a partir del recuento? Ya que usted nos mencionaba que era como, que tenía como un gradiente de complejidad Ujú, más alto, ¿no? Con esta parte ujú, de las imágenes. Y bueno, algo que me causó inquietud con respecto al instrumento es si el Self 4, creo que así se llamaba, es si también tiene o arroja una especie de gradiente, o sea, las personas que estén por debajo del 85, todas son clasificadas de la misma forma, o si alguien tiene un 80, un 60, un 30, son catalogadas de distinta forma, y si es que eso tiene algunas implicaciones. Y ya la última, perdón, ujú, eh, justamente en la última parte de su presentación, rescataba esta parte de que las personas con trastorno de desarrollo del lenguaje habían tenido un mayor porcentaje en estas eh, frases, oraciones relacionales. ujú, ok, Eh, muchas gracias. Y apuntaba que podía estar vinculado más o menos con edad y lengua, ¿no? Pero ujú, no me queda claro a qué se referiría con la lengua, más o menos lo de la edad, infiero que es por este ajuste que hace ujú, de los sound de tal, pero de la lengua no me queda tan claro. sí. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Una disculpa. El lenguaje. Bueno, muchas gracias por tus preguntas. En cuanto a las distintas clasificaciones, sí las hay. De hecho, el trastorno se suele clasificar como trastorno de desarrollo del lenguaje expresivo y trastorno de desarrollo del lenguaje receptivo. Sin embargo, en la mayoría de las investigaciones, no suelen hacer como esta diferencia de decir, ok, voy a trabajar con niños con trastorno de desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo. O sea, no voy a hacer la separación. Sí hay investigaciones que lo hacen, pero cuando quieren ver precisamente las diferencias entre expresivo y expresivo, que no es el objetivo de esta investigación. También existe que haya comorbilidades como el TD, perdón, la hiperactividad, autismo, pero ahí se maneja como lo puse en la presentación asociada a una condición biomédica, entonces podemos decir que es un trastorno de desarrollo del lenguaje asociado a autismo, trastorno de desarrollo del lenguaje asociado a TDAH. Entonces ahí ya es otro tipo ya no entra en este grupo, porque entonces es otro tipo de población, o sea, tendríamos que hacer una investigación de trastorno de desarrollo del lenguaje asociado a hiperactividad, trastorno de desarrollo del lenguaje asociado a autismo. Entonces no estamos haciendo esta separación tanto expresivo como expresivo, no estamos trabajando con poblaciones con comorbilidades. Y lo que me estabas preguntando de lo de el recuento, era que por qué elegimos el recuento o qué otra vez me la puedes repetir porque se me olvidó. Sí, una disculpa. Era si hay otras técnicas aparte del recuento, sí, más o menos como cuáles son y por qué elegir el recuento. Ujú. Sí hay otras, está el cuento espontáneo, es decir, le presentas las imágenes al niño y él te va a contar la historia que vaya viendo en las imágenes. Sin embargo, nosotros elegimos el recuento porque queríamos ver precisamente la complejidad sintáctica. Entonces, el recuento, hay evidencia de que nos arrojaba eso, pues, o sea, como más oraciones, mejor formadas, con diferencia de palabras, porque ya se contó la historia una vez. Entonces, el niño, cognitivamente, por así decirlo, trata de contar la historia como la recuerda, ¿no? Entonces sí implica una complejidad distinta que nos arrojaba, pues, otro tipo de oraciones, ¿no? Pero sí existe. eh, está el cuento espontáneo con imágenes, cuento espontáneo sin imágenes, hay recuentos sin imágenes, el mío es recuento con imágenes, entonces como que cada uno te va a arrojar diferente información y nosotros elegimos este recuento
con imágenes por la misma complejidad que estábamos buscando. En cuanto al CERS 4, me preguntabas si existía como una clasificación para los niños que salen como abajo de 85. Esa me preguntaste, Sí, ¿verdad? sí, por favor. Sí. Eh, Mira, en el CES 4, cuando están entre el puntaje de 85, 60, todavía se considera, podemos meterlos dentro del trastorno de desarrollo del lenguaje. Sin embargo, cuando ya es muy bajo el puntaje de que 30, 20, entonces ahí ya tendríamos que considerar que quizás sea una discapacidad intelectual o algún otro problema. Y es que por eso también se desaplicó la prueba de inteligencia para descartar eso. En este caso de esta investigación no hubo niños tan bajitos, sin embargo, si lo hay, ahí sí hay que ir descartando en la investigación, o que ese niño quizás no tenga trastorno de desarrollo del lenguaje, tenga otra cosa. Sin embargo, el self no es como la prueba, o sea, no es como la prueba de, ya tiene un trastorno. Y creo que lo mencioné ahí. eh, es para identificar si existe o no un posible trastorno. Entonces, el self sirve más como una prueba de decir, ok, quizás existe ese trastorno, hay que verlo con un terapeuta, con no sé, se me ocurren nada más terapeutas ahorita, pero por eso para esta investigación fuimos muy cuidadosos en los cuestionarios, o sea, en fijarnos en los criterios de inclusión, como si habían tenido problemas de lenguaje antes, si fueron prematuros, todo ese tipo de preguntas se le hizo a los papás para poder hacer como la relación del cuestionario y el puntaje del CEF, ¿no? Entonces, por eso lo es eso. Y en la de la lengua yo me equivoqué ya al final. Me refiero al inglés nada más. Es las investigaciones en inglés, en donde se ve que usan más relativas, y yo mencioné español, pero fue mi error. Pero es en inglés donde parece que las relativas son el problema, y en español todavía faltaría ver porque son con niños más pequeños, entonces quizás va por ahí. Pero lo del español sí fue equivocación mía al final. No sé si respondí tus preguntas. Sí, todas. Muchísimas gracias. A ti. Ay, muy completo todo el interrogatorio. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar? Si no hay nadie, yo. Mariana. Vas. Eh, bueno, en principio son un poco preguntas del ámbito metodológico, porque, pues bueno, ya sabemos que adquisición es un área muy interdisciplinaria y que en muchas ocasiones nos exige a nosotros como interesados en este tema, en aprender a aplicar ciertas pruebas, ¿no? O familiarizarnos, no sé, si venimos de psicología, familiarizarnos con la lingüística, y si venimos de lingüística, familiarizarnos con la psicología. Entonces tengo una serie de preguntas sobre cuestiones metodológicas. Primero, en cuanto a las pruebas que utilizaste para identificar a estos participantes, Mm. ¿tú recibiste algún tipo de capacitación o esta prueba, digamos, yo no soy psicóloga, yo la podría aplicar? ¿Qué tipo de parámetros tendría que considerar? O cómo es que tú te preparaste para esta parte, ¿no? De la evaluación de los participantes. También, pues, ¿qué tan complicado fue identificarlos? Porque, pues, ya sabemos que justo el problema del TDL es esto que nos estabas mencionando, en cómo saber si con esta prueba efectivamente podemos decir que tienen un cierto trastorno del lenguaje, ¿no? O cómo identificar los que tienen uno y que no tienen otro, que está ocurriendo con la circunstancia comunicativa. Perdón por los golpes, están construyendo acá al lado. Em, y también, bueno, tú nos mencionas los resultados de 10 y 10 participantes, pero creo que nos dijiste que al final quieres trabajar con 20 y 15, si no recuerdo mal. Ahí, para hacer las comparaciones entre los participantes o para conformar, digamos, la totalidad de tu muestra, ¿los pareaste de alguna manera? ¿Los pareaste, no sé, a partir de edades cronológicas, de edades mentales o a partir de puntajes? Eso sí fue algo como que me generó curiosidad. Entonces, no sé si quieras por el momento como atender estas preguntas, y ya después, si nadie más tiene otras dudas, ya regreso yo con el resto de mis preguntas. Sí, te las puedo contestar ahorita, pero no sé si ya se las contesté ahorita o...
o más, o sea, los puedo contestar ahorita. La primera era la de el CEF 4, ¿no? La capacitación. Y el Self y el Tony, ¿no? Creo que son las que utilizas. Eso, yo no las conozco. Bueno, ni el Self ni el Tony, estoy familiarizada con ellas, no sé cómo se aplican, pero no sé cómo Ajá. qué tipo de preparación tiene uno que tener, o si te capacitaron a ti, o cómo estuvo Yo esta. creo que eso te va a resultar muy interesante para ti, que a lo mejor tienes alumnos que quieran trabajar con este trastorno. Y una de mis preocupaciones cuando empecé a trabajar con este trastorno es que yo no soy psicóloga, ¿no? Entonces a mí me daba mucho conflicto pensar en, entonces, ¿cómo voy a aplicar las pruebas si no soy psicóloga, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Sin embargo, el CEF y el TONI no son pruebas psicométricas, es una prueba de lenguaje y es una prueba de inteligencia. Entonces, la capacitación a mí me la dieron las dos personas que me dirigen, porque ellas ya trabajaban con CELF. Por ejemplo, mi directora de tesis tampoco es psicóloga ni terapeuta de lenguaje, y ella puede aplicar el CELF. Entonces, yo recibí capacitación de su parte y también de un poquito de la doctora Dana. Y en el Tony también. Entonces, como no son pruebas psicométricas, no necesitas como tal una certificación, por así decirlo, que te diga que puedes aplicarlas. Una prueba de lenguaje y una prueba de inteligencia. Y de hecho, en el manual del CEF te dice ahí que mientras tengas una capacitación, puedes aplicar la prueba, y el CEF viene con su manual y todo de cómo aplicarla. Entonces, tanto que alguien te pueda dar una capacitación, como fue mi caso, y tiene que ser prueba y error, porque yo antes de aplicarla con mis niños, la aplicaba con niños con desarrollo típico, y ya me decía mi directora, no, así no es, no, así no lo puedes repetir. Incluso es muy amigable el CELS 4 en el sentido que te viene toda la explicación en el manual de no puedes repetir esto, alto ahí, o espérate 5 segundos. En esa parte, entonces, creo que en esa parte es algo creo que te serviría mucho a ti, Mariana, en el sentido de que puedes tomar tú una capacitación, y de hecho las dan en varios centros de atención a niños con problemas de lenguaje, y las pueden tomar maestras, las pueden tomar estudiantes. Entonces creo que es algo que te interesaría mucho, tanto en el Tony como en CEF. No es que necesites como tal una certificación, simplemente la capacitación. Y en cuanto a la complicación de identificación, sí fue un problema, y la verdad es que yo llevo en el doctorado ya 7 semestres, ya voy a terminar mi séptimo semestre, y yo llevo recolectando datos desde segundo semestre, casi finales de segundo semestre. Bueno, vamos a decir que en tercero. Y acabo de terminar hace un mes y medio de recolectar mis datos, porque todo fue también prueba y error. Al principio yo iba a las escuelas y le aplicaba le aplicaba la prueba a todo un salón completo, ¿no? Para ver cuántos niños me salían con trastorno de desarrollo del lenguaje, porque se supone que en un salón de 30 niños, al menos dos tienen trastorno. Entonces, yo iba y aplicaba 30 pruebas, y al día siguiente, y aplicaba el mes siguiente otras 30 pruebas, y al final tenía, al principio, en tercer, cuarto y quinto semestre, de verdad tenía muchísimas pruebas, y a veces ni siquiera terminaba de recolectar la historia, porque apenas había aplicado la prueba, hasta que platicando con mi comité me dijeron, ya en quinto semestre, fue como, es que ¿por qué haces eso? O sea, no te va a alcanzar la vida para hacer eso. Entonces ahora después lo que decidimos hacer es precisamente encontrar escuelas que tuvieran terapeutas de lenguaje, y en esas escuelas preguntar cuáles son los niños que presentaban algún problema de lenguaje que las terapeutas no eran, a lo mejor no identificaban bien, y de ahí agarrábamos ya no todo el salón, sino a estos niños. Y la mayoría de las veces funcionó muy bien, porque el trastorno de desarrollo del lenguaje es como un trastorno que no tienen tan presente en los centros, tanto en las escuelas como en los centros. Entonces había niños que me decían las profesoras de USAER, es que no sé qué tiene, o sea, no sé qué es lo que, no tiene autismo, no tiene síndrome, perdón, no tiene autismo, no tiene TDAH. Entonces por ahí nos íbamos, ¿no? Más o menos. Y fuimos descartando y descartando. Te digo que al principio teníamos muchas, muchos datos, y era así como, ya no sé qué hacer con tantos datos, y apenas llevo
5 niños, ¿no? Y es muy normal con el trastorno, pasando a la tercera pregunta, que sean como este tipo de población, ¿cómo se dice? Sujetos que sean menos de la población de desarrollo típico, porque es muy difícil encontrarlos. O sea, hay investigaciones donde trabajan con 200 niños y de 200 niños, nada más 40 tienen TDL o algo así. Entonces, creo que en ese aspecto yo tuve mucha suerte porque, entre que sí que no, porque tuve muchas escuelas a las que pude entrar, muchos centros también allá donde recogí datos, donde había niños que ya estaban diagnosticados, pero había que hacer esa prueba otra vez, entonces en ese sentido tuve un poquito de suerte, si no, no sé qué hubiera hecho, por eso yo creo que si alguien se decía trabajar con este trastorno, yo creo que sí es importante que, que tengan las ganas de encontrar a estos niños, porque a veces es muy fácil decir, voy a trabajar con estos niños, pero ya quiero llegar a donde estén, a donde ya estén diagnosticados. Y sí, está bien, pero ¿y qué pasa con los que no estén diagnosticados? O sea, entonces ahí hay que ayudar, ¿no? O sea, en ese sentido, yo se les ofrecía a los profesores, porque obviamente cuando tú recoges datos en una escuela o en un centro, pues uno tiene que ofrecer dar algo a cambio, ¿no? Nomás es dame datos y ya. En el caso de los niños que salían en las escuelas con algún trastorno de desarrollo del lenguaje, me apoyaba con la profesora Usaer y se hablaba con los papás. También se le dio una plática a los maestros sobre trastornos del lenguaje, entonces ahí en ese sentido sí se intercambió información. Y en cuanto al pareo, eh, también fue un problema, pero lo decidimos hacer por edad cronológica, por eso mencionaba que no tengo niños de 11 años, no tengo niños de 11 años, pero sí de 10 porque son los que están pareados con los de 11, ¿no? En ese sentido sí hicimos eso, pero no lo pudimos hacer como más extenso como parearlos eh, por no sé, por otra cosa porque nos iba a costar todavía más la vida que haberlos identificado, ¿no? Pues en ese sentido, creo que esa parte del pareo lo podemos platicar todavía más a detalle después. Pero sí, no sé si respondí tus preguntas. No, sí, sí, sí. Y te agradezco en este sentido de lo que estás mencionando, sobre todo de las pruebas, porque de entrada yo tenía un poco la impresión de que sí eran más hacia la psicometría, pero es porque no las conocía. O sea, las he leído que las mencionan en algunas metodologías, pero no sabía que eran pruebas de meramente de lenguaje y que digamos no es necesario como tener la formación de psicología, ¿no? Porque eso sí puede ser a veces una cuestión que Sí, uno un tiene problema. que Sí, considerar para aplicarlo. está bien padre porque si tú quisieras trabajar con eso, tú puedes tomar la capacitación o incluso yo me apoyé también mucho de mis compañeras que ya habían trabajado con estas pruebas. O sea, entonces sí es una prueba muy amigable en ese sentido. Entonces, pues cuando quieras. Capacitación para todos. Gracias, Paulina. Clarisa. Sí, gracias. Bueno, y también, incluso si fueran pruebas psicométricas, eso es que no quiero decir nos obliga, pero Ujú, nos hace que justamente compartamos con otros especialistas, ¿no? O sea, que entre todos, pues, abordemos el fenómeno, ¿no? Porque si no, de verdad te quedas sin poder explorarlo. Entonces, creo que nada más me salía como decir, no hay que evitar pruebas que no sean psicométricas, sino hacer equipo con quien además, ¿no? Puede hacer. Yo tengo varias preguntas, pero es que además también son así como la curiosidad ujú, de por qué te llamó la atención esto, Paulina. Por una parte. La otra parte que creo que es muy importante para quienes hacemos investigación con infantes, ¿cómo conseguiste los permisos para poder ingresar a las escuelas? Yo, por ejemplo, que trabajo ahorita con niños muy, muy pequeños, con bebés de 24 a 48 meses, pues también quería entrar a cosas de la SEP, del IMSS, y bueno, poco menos que imposible. Y una compañera, nuestra compañera que también está en el comité organizador, que es NICTE, ella trabaja también con niños en una primaria, pero a ella, su tutora le tenía como el permiso, digamos, la tutora tenía el permiso de la SEP. Y en algún momento, en un conversatorio de este seminario, bueno,
alguien nos dijo, no, pues aquí en mi estado nada más vas y platicas con la directora y ya te deja pasar. Pero es un problema que tenemos, digamos, no sé si es nada más en la Ciudad de México o si es pues, a nivel federal, ¿no? ¿Cómo se consiguen estos permisos? Porque no es sencillo trabajar con infantes y parece que, bueno, tú decías, es que yo iba yo a las escuelas y todo. Esto para mí es muy importante y quizá para los compañeros que están aquí que quieran investigar también, pues pasan los tips o danos información de cómo sucede esto. Y ahorita te hago más preguntas en sí de la investigación. Ok, la primera de por qué este es un desarrollo del lenguaje es una historia bien, pues no sé, graciosa y como inesperada porque yo cuando apliqué al doctorado, yo quería estudiar eh, con niños que tienen, ay, se me olvidó el nombre del trastorno, pero niños que hablan como yo así muy rápido y que arrasan las palabras, entonces esa era mi tirada, pero me di cuenta que la doctora Dana, en ese momento yo estaba platicando con Dana, no trabaja eso, y yo mandé un borrador después donde quería diferenciar, porque lo que pasa es que el trastorno de desarrollo del lenguaje, y se me olvidó mencionarlo aquí, quizás por el tiempo, la mayor comorbilidad la tiene con el TDAH. Y hay muchas investigaciones en inglés en donde quieren diferenciar el TDL del TDAH a través del lenguaje. Entonces yo le mandé un borrador a la doctora Dana donde a través de la fonología quería yo ver eso en español, o sea, diferenciar TDL y TDAH. Y al principio ella estaba muy interesada y le gustó mucho y, y nos dimos cuenta que era imposible porque de por sí es imposible identificar a los niños con TDL, ahora identificar a los niños con TDL y TDAH y aparte cómo separarlos y porque ella a pesar de eso dijo, no, fonología no, hay que ver cómo los podemos al primer semestre trabajé con eso, con TDAH y TDL. Hay que ver cómo los podemos separar. A ver, hay que hacerlo con complejidad sintáctica. Y yo, bueno. Y resulta que ya estábamos trabajando con esto y ya la doctora y yo nos quedamos como, creo que no va por ahí, o sea, no lo vamos a lograr y platicamos con psicólogas que nos decían, es que si tú te quieres poner a clasificar niños con TDAH, no te va a alcanzar el doctorado. Entonces, ella y yo, o sea, mi tirada primero era esto que te digo del trastorno este, como, bueno, se me olvida el nombre, que niños que hablan muy rápido, arrastran palabras, y luego el TDAH era también un interés muy mío. Y por descartar ambas, nos quedamos con TDL. Al final Dana me dijo, ¿sabes qué? Nada más quédate con TDL. Y yo, sí, o sea, era como la última opción para mí y fue con lo que terminé trabajando, pero no me arrepiento ni me siento mal porque he aprendido un montón de un trastorno que incluso hay terapeutas del lenguaje a las que tú les platicas y te dicen, es que no sé qué es ese trastorno, todavía lo llaman por su anterior nombre, específico o primario del lenguaje. Entonces, como decía Dana que era un trastorno invisible, porque muchos niños lo tienen, pero no saben qué es lo que tienen y muchas veces te digo que lo confunden con TDAH por algunas características que comparten. Entonces, por ese lado fue que trabajó con TDL, fue una serie de eventos ahí como, ok, descarta este trastorno. Ahora TDAH también descártalo. Bueno, nos vamos a quedar con complejidad sintáctica y trastorno. Y luego dijo Dana, pero ¿sabes qué? Ya hay investigaciones de complejidad sintáctica y trastorno. Hay que hacerlo con estructura narrativa para ver la relación. Entonces fue como que, eso fue al final del primer semestre y fue como, ok, hay que hacerlo, ¿no? Si queremos hacer una relación, hay que hacerlo con dos aspectos de la lengua y no tanto con dos trastornos. Por esa parte fue eso. Y en cuanto a los permisos de la escuela, es importante lo que mencionas, de que en México, yo creo que en Ciudad de México es más difícil a lo que he escuchado y he visto con compañeros, tanto de aquí del doctorado como de Ciudad de México, porque yo estoy aquí en Querétaro. Es más complicado. He visto que incluso tienen que ir los directores con ellos a acompañarlos con alguna carta de la escuela, algún documento. Yo en ese sentido tuve un poquito de ventaja y en ese sentido fui afortunada y por eso también como que me animé, porque yo antes de entrar al doctorado trabajé muchos años en primarias y tengo muchos amigos que son directores de primarias, que son maestros de primaria, entonces me apoyé mucho de ellos. Obviamente no entrar a primaria nada más, decir, ah, es mi amiga y pásame niños, ¿no? Llevé permisos,
consentimientos. Hablé con los directores en el caso de que no los conociera. Hubo dos escuelas donde los directores eran ex compañeros míos y sí me pidieron nada más consentimientos, que eventualmente mandé a los padres de familia. Hubo padres de familia que me regresaron el consentimiento con el cuadrito de no y otros que sí. Entonces, en ese sentido, sí se actuó con autorización de los padres, pero sí pude entrar a muchas escuelas por esa ventaja de que yo trabajé pues en primarias y muchos de mis amigos son profesores de primaria, directores en primaria. Entonces, por ese lado, sí tuve mucho apoyo. Yo, yo por mi parte, y eso lo tuve que hacer en Mexicali, que también fue un problema porque yo soy de Mexicali, pero estoy estudiando en Querétaro, y al principio mi comité quería que yo hiciera eso en Querétaro, pero yo les decía, ¿cómo? O sea, yo en Querétaro no, no conozco a nadie, ¿cómo voy a ir? No sé, no siquiera sé dónde están no siquiera sé qué primarias o nada. Entonces, yo peleé mucho por poder irme a mi ciudad para hacer esto, y fue muy bueno porque conseguí 15 niños con los que trabajar y conseguí muchos datos de desarrollo típico que no hubiera podido conseguir quizás aquí. Entonces, por ese lado sí tuve este privilegio, pero yo estoy mucho con la idea de ayudar. Entonces, si alguien, bueno, al menos yo estoy en Mexicali y esa es la desventaja quizás con los que están aquí en ese seminario, si alguien, un alumno de licenciatura o algo así, quisiera trabajar en una primaria, yo con todo gusto, sí, claro, deja platico con esta persona y así, pero pues la desventaja es que estoy en el norte del país, ¿no? Pero en ese sentido sí estoy dispuesta a ayudar porque a mí me abrieron las puertas. Entonces creo que sí por ese lado, pero no, tampoco quiero desanimar a las personas que quieren trabajar con trastorno de desarrollo del lenguaje y decirles, no, si no tienes contactos no los vas a encontrar, porque no es así, no es así. A lo mejor sí es más talacha en el sentido de las escuelas. Yo si no hubiera tenido la opción de irme a Mexicali, lo hubiera tenido que hacer en Querétaro y eventualmente lo iba a hacer. Entonces, en ese sentido no los quiero desanimar. Si encuentran niños que ya están diagnosticados en hospitales o en clínicas, este, excelente, pero sí también me gustaría por el lado de encontrar a estos niños que no tienen una atención y identificarlos y hablar con los padres, ¿no? O sea, entonces por ese lado creo que respondí tus dos preguntas. Sí, sí, gracias. Y oye, no entendí a qué se refiere, no sé si lo mencionaste y no lo caché o si nada más estaba ahí escrito, eso de preocupación del lenguaje. Ah, Que es un cuestionario que también se le dio a los papás, en donde venía a los papás y a los maestros, donde el papá decía, la pregunta era, ¿existe una preocupación del lenguaje? Una de las preguntas no que venían en el cuestionario. Y el papá dice, sí, y otro papá decía, no, y el maestro también. Entonces, es bien, eso es bien, no fue un problema, pero fue como una discusión en comité, porque como te digo, había niños con trastorno que no estaban identificados. No sé, a veces tiene mucho que ver también los que trabajamos adquisición, sabemos que muchas veces los papás no quieren reconocer que los hijos tienen un problema de lenguaje, y en los cuestionarios me ponía el papá, no, por la terapeuta de lenguaje, la maestra Usaero, la terapeuta me ponía así. Entonces, entonces yo tenía que trabajar con ese niño porque la terapeuta me decía que sí, y creo que hubo dos casos, creo que estaban aquí en los datos de los participantes. Hubo dos casos donde resultó que sí, y sí, o sea, sí lo tenían, pero los papás muchas veces, y lo sabemos los que trabajamos adquisición, quiero creer que estamos de acuerdo en esto, muchas veces los papás no quieren aceptar que sus hijos tienen algún problema de lenguaje y ellos te van a decir, no, no tiene nada, así habla, está bien, es normal. Y esa era la parte, ¿no? Esa era como una pregunta bien importante en el cuestionario, si existía o no una preocupación del lenguaje. A eso me refería con eso. gracias, es que pensé que era que los niños decían si tenían una preocupación No, o no, no. no. El maestro y el papá. La Ajá. mayoría coincidían, y hubo unos dos, tres casos que el papá no coincidía con la terapeuta y resultó que sí. Es curioso porque yo, por ejemplo, trabajando con bebés que apenas empiezan a desarrollar el lenguaje, los papás tienen, bueno, sí como el ansia y todo, pero los con los que yo he trabajado tienen como mucho esta consideración de la variabilidad y las diferencias individuales y los tiempos de desarrollo. Y eso me parecía como que, pues sí, así debe de ser. Pero lo noto con bebés como con los que yo he podido trabajar
y veo la diferencia con los papás de niños grandes, que es con lo que tú estás trabajando, ¿no? O sea, es como muy contraintuitivo para mí, ¿no? Porque Sí, por un lado apenas están iniciando y aunque sí tienen prisita o cierta, uy, no se estará tardando porque su primito ya dice no sé qué, tienen más esta disposición que los grandes, que los papás de niños grandes. Esto me llamó muchísimo la atención ahorita que lo decías. sí, es que sí, con los niños pequeños sí los papás son de, pero a ver, dígame qué tiene y si lo está haciendo bien y no sé qué. Pero con los niños grandes, y en el es que más que nada con niños grandes, en el caso que tengan un posible trastorno del lenguaje. O sea, creo que a los papás todavía les asusta mucho pensar, es que ellos piensan en escenarios graves, ¿no? Donde el niño, sí, el niño, y por eso en el cuestionario también les poníamos la diferencia de trastorno del habla y trastorno del lenguaje. Si tu niño habla de esta manera, no es un trastorno del lenguaje. Un trastorno del lenguaje tiene que ver con las oraciones, tiene que ver, no con la pronunciación, ¿no? Entonces les hacíamos mucho énfasis en eso en el cuestionario y y también les puse mi número en el cuestionario y muchos papás sí me mandaban mensajes, incluso después de las pruebas de, oiga maestra, pero es que mi hijo sí dice bien las oraciones, pero habla mucho con la lengua pegada. Y yo, pero eso es eso es otra cosa, no es un trastorno de desarrollo del lenguaje. Ah, ok. Entonces por ese lado, creo que los papás todavía, algunos tienen todavía idea de que un trastorno del lenguaje es algo muy grave. O sea, si ellos no, si ellos ven que el niño está hablando, si es que ellos se van mucho por el habla. Si ellos ven que el niño está pronunciando bien, para ellos no hay un problema de lenguaje. Aunque diga las oraciones mal, aunque no complete las ideas, para ellos, pues que sí, pero luego lo va a hacer y eso no, podría ser un trastorno del lenguaje, ¿no? Pero como que está mucho la idea de que el sonido, la pronunciación. Eso es lo que yo he visto con niños grandes. Ujú. Y bueno, ya para terminar, o bueno, darle chance a alguien más, porque tengo más preguntas. Em, en alguna diapositiva que tenían 5 episodios, Ajá, me quedé pensando, porque decía, y entonces se hundió, no me acuerdo qué es lo que se hundió, la rana, el barco, o que se hundió, y alguien que sintió, y la señora sintió la rana, asustada, la aventó, ¿no? Para mí era como que ese niño tiene un conocimiento del mundo muy grande, ajá. es una experiencia pues amplia la que tiene, ¿no? Ya sabe lo que es hundir y tal. Entonces me quedé pensando si a veces la falta de experiencia y por ende de vocabulario que afecta la narración y bueno, todas las demás etapas, no pudiera ser como una cosa que metiera ruido, porque pues si un niño no sabe bien lo que es hundir o no lo utiliza, y entonces su narración no va tan fluida o no tan coherente, no sé, o que no tenga la experiencia de que metes la mano a un lado y tocar algo que ni esperas y que además se siente desagradable, pues te asusta, o sea, sesgue un poco como cierto diagnóstico. Sé que tú no diagnosticaste, de hecho mencionaste que eran niños que ya tenían un diagnóstico del grupo, Ujú, ujú. grupo experimental, pero ¿qué tanto la experiencia del mundo puede, consideras tú que pueda incidir o no, claro, en un trastorno de este tipo? Fíjate que aquí, y a lo mejor por esa parte también habría que hacer este tipo de investigaciones con otro instrumento, o sea, digo, con otro tipo de instrumento. Porque aquí creo que nos ayudó mucho el recuento, porque ya se le decía al niño lo que pasaba. La mujer hizo esto y se asustó, ¿no? Entonces, de los niños con desarrollo típico ya estábamos esperando que sí captaran esa acción-reacción. Y los niños con con trastorno de desarrollo del lenguaje, estábamos esperando, que fue lo que pasó, que quizás no captaran eso, solamente dijeran, el barco se hundió y se fue la rana. Entonces, en el cuestionario también venían preguntas si a los niños se les contaban historias, cuántas horas al día, quién se las contaba, si la mamá, si el papá, si los abuelos, si un hermano mayor. Entonces, todo eso lo consideramos. Y también fue muy curioso porque tengo transcripciones de niños con desarrollo típico, donde usan un montón de oraciones subordinadas, pero usan mucho el o sea, no hacen como esa cohesión, pero usan un montón de oraciones subordinadas. Entonces, yo al principio, o sea, los niños tienen su puntaje de desarrollo típico, ¿no? Y yo le decía a mi directora de tesis,
pero es que no están usando el entonces, el pero, el después, y me decía, muchas veces estos niños con desarrollo típico, y se me hizo muy curioso porque su respuesta fue como bien, ay, estaba sentada con ella y le digo, es que para mí eso está raro, y me dijo, a veces es porque tienen flojera, Paulina. Y dije, sí, sí, a veces es porque tienen flojera, y sí es cierto, o sea, porque Ok, tenían el puntaje bien, tenían oraciones subordinadas, ok. pero estaban con su, y ella voltea y me dice, a veces es porque tienen flojera, y yo, pues sí, ¿verdad? Sí es cierto. O sea, entonces por ese aspecto, ese tipo de cosas sí las consideramos, y también tiene mucho que ver con cómo se siente en el momento en que están contando la historia, ¿no? Entonces creo que va por ahí. No sé si contesté. Ok, ok, sí, algo, es que a veces es muy simple, ¿no? Justamente el principio de parsimonia. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé, le doy chance a alguien más y si no, seguimos platicando. ¿Quién más quiere? Y no lo dijo enojada, porque luego va a mirar mi directora esto, no lo dijo enojada, lo dijo así como, ay, solo tenían flojera, pues. Y uno aquí devanándose el seso de por qué, hipotetizando, y bueno, solo es que tienen flojera. Ujú, Sí, sí. ujú, sí, sí. Bueno, yo tengo una pregunta también. Eh, Paulina, ¿hay como alguna prueba que sea como, porque entiendo que estas narraciones que tú hiciste, justo hiciste, o bueno, contaste primero la historia y después pediste que hicieran como un recuento, ¿no? Hay unas pruebas en donde se mida como narración espontánea tal cual, y, o sea, como me refiero a que te cuenten algo que han vivido, ¿no? Como, no sé, cuéntame de tu último cumpleaños o algo así. O sea, existen pruebas que sean diferentes y que lo midan como a partir de una narración espontánea, o sea, como a partir de un tema o un tópico o algo así. Sí, hay pruebas donde nada más dan un tema, y es que casi la mayoría de los marcos que califican las narrativas se basan en el story grammar que les tenía yo. Entonces, a veces las tienen, no, o sea, tienen las mismas del story grammar, pero les ponen diferente nombre. A lo mejor en el story grammar se llama introducción, y en otro marco se llama inicio, ¿no? Pero casi van por el mismo. No tienen todas, pero se hacen en story grammar. Entonces, sí existen pruebas donde te dan un tema nada más que dice, no sé, por ejemplo, eh, un perro, o incluso cuentos muy conocidos como el cerdito que sopla, y, ok, cuéntame una historia con estos personajes, y entonces en esas pruebas sí existe ya unido un marco para calificarlas. En el caso de este cuento, como el cuento de la rana no es un cuento que se hizo como prueba, sí nosotros tuvimos que encontrar nuestros marcos, el Story Grammar y el Narrative Scoring Scheme, pero sí hay pruebas donde hay historias, digo, para contar espontáneamente, y nada más les dan el título de una historia, y a veces vienen sin imágenes y a veces con imágenes, y ya el niño va contando qué es lo que mira, ¿no? A ver, cuéntame una historia con estas imágenes, y el niño te va contando qué es lo que ve. Entonces sí existen, pero la mayoría de las veces van como no correlacionadas, sino van unidas a su propio puntaje. En el caso de este cuento no, porque no es un cuento que se hizo para eso, y se puede usar en recuentos, se puede usar en espontánea, se puede usar en recuentos sin imágenes, espontánea con imágenes, sin imágenes, y hay pruebas que sí son como bien claritas de, ok, este es espontáneo con imágenes, espontáneo sin imágenes, recuento sin imágenes, cuento con imágenes. Y si esas pruebas son como, ok, este tipo de recuento sin imágenes te va a arrojar esta información. Complejidad sintáctica, uso de conectores, este tipo te va a aventar nada más pronombres. Entonces sí existen, pero arrojan diferente información, ¿no? Dependiendo de qué es lo que uno quiera. Gracias. Mariana. Bueno, es relacionada con lo que estaba preguntando Daniela, porque, bueno, ahorita Nicté no nos pudo acompañar, pero Nicté trabajó no con un cuento como el de la rana, que digamos entre los lingüistas ya es muy conocido por todos porque se ha utilizado Que para... hagan una mesa de ranas en los congresos, ¿verdad, María? Sí, yo ya me compré los libros, vi a Paulina presentando en Sonora y dije, es mi momento, me los debo comprar.
Pero además de la rana, digo, porque evidentemente tiene su complejidad hasta en términos metodológicos, cómo vas a aplicarla, dónde la vas a aplicar, de qué manera la vas a aplicar, ¿no? Vas a videograbar, vas a cómo, ¿no? Todas estas cuestiones. También hay algunos videos. Nicté hubo un momento que trabajó con un video que me parece que es El monje y la pera. A lo mejor Larisa, sí, sí, ¿verdad? El Sí, monje sí y la lo pera. conozco. Ajá. O Sí, sí, hay sí. uno de Pixar que es un corto de unos pajaritos que se paran sobre unos cables y cosas así, ¿no? Digamos que no, nuevamente, no es que hayan estado diseñados para cuestiones de adquisición ni nada de lo que se nos ocurre aquí a los lingüistas y a los psicólogos hacer, pero pues tienen ya una suerte de validación a partir de las diferentes investigaciones. Lo que sí es que creo que sí nos estamos moviendo en un escenario un poquito más experimental o que sí está buscando elicitar de alguna manera. O sea, no, yo no sé ahí si, o si alguien entre los que están escuchando conozcan alguna herramienta que permita como tal calificar narraciones espontáneas, pero en el sentido más estricto de la palabra espontánea, ¿no? De que tú estás videograbando al niño en una circunstancia cotidiana y de repente hay una narración al respecto, no sé, de algo que hizo el fin de semana pasado o alguna cuestión como de ese estilo, Ujú. porque creo que esa también es un escenario muy, muy distinto a trabajar con ya narraciones o con herramientas que están bien controladas, que han sido validadas de cierta manera, a moverte en un escenario de la espontaneidad así Sí, plena. ajá, como tal que el niño empieza a contar una historia sin nada, o sea, así de, Sí, y es que eso sí pues, es un rollo, o sea, sí que dices, bueno, ¿qué calificas, no? O a lo mejor es algo que tendremos que comenzar a preguntarnos los que estamos a veces en el escenario más observacional, ¿cómo vamos a evaluar este tipo de narraciones, no? O de qué manera podemos contribuir nosotros para también acercarnos a la evaluación de estas narraciones que sí ocurren cuando estamos levantando los datos observacionales. Pero pues no sé si tú sepas, Paulina, o hayas leído alguna vez de algo que se utilice en lo observacional, así espontáneo, espontáneo, sin ningún tipo de herramienta adicional. mira, estoy segura de que existe porque estoy segura que alguna vez escuché a mi directora de tesis hablando de eso, pero ella lo descartó por el tipo de dato que era, pues el video y todo eso, pero la verdad no sé cuál sería. Sí sé que hay un instrumento que yo de hecho utilicé al principio de mi tesis porque yo al principio me estaba complicando la vida y yo quería hacer comparación, aparte de lo que estoy haciendo entre dos cuentos. Y hay una prueba nueva que se llama Main, M-A-I-N, donde son varios cuentos, pero cada cuento tiene, y eso ya es, o sea, sé que no tiene que ver con lo observacional, sino que están como en el propósito de, ok, este úsalo para espontáneo, este úsalo para recuento. En el caso del observacional, la verdad es que ahorita no te mentiría si te digo que recuerdo si existe un instrumento, pero sí sé que lo hacen porque lo he visto en diferentes papers. Sí recuerdo haberlo visto, incluso las que yo he leído, en donde hacen video y van capturando cuando el niño de repente dice, ay, es que para ellos contar una historia, estaba una amiga y luego esto y esto, eso, esa es una narrativa, o sea, aunque no haya un Ujú. personaje como tal. Y sé que lo hay porque lo he mirado, pero lo que sí he mirado es que son datos y creo que eso tiene mucho, está muy relacionada con eso, son muy poquitos niños, o sea, sí hay que investigaciones de un niño, dos niños, tres niños, y así, pero de ahí sacan un montón de información, o sea, sacan un Sí, montón de información, sí sé que existe, no lo he visto a tamaño escala como estas investigaciones así de 20 y tantos niños, pero sí lo he mirado incluso con un solo niño, sí recuerdo haberlo visto, pero te mentiría si te digo que, qué tipo de marco, ujú. pero sí sé que el Story Grammar siempre es la base. Y creo que la mayoría de las veces vas a mirar Story Grammar. Se basan en Story Grammar, en Story Grammar, Story Grammar. Siempre que hay un paper de narrativas vas a ver Story Grammar. Entonces quizás también va por ahí. Sí, pues quizá, Que ¿no? haya un desencadenador, que haya una reacción, que haya una acción y ya ahí se puede puntuar si existe o no existe, si existe o no existe. Yo, Pues, Mariana, completando un poquito la respuesta de Paulina, yo he visto en como rúbricas que les permiten hacer eso, pero son como totalmente caseras. O sea, tú la haces, ujú, punto. O ujú. sea,
yo nunca he visto ningún instrumento como, o sea, así como lo mencionas tú, pero pues no sé, si alguien aquí sí, en el seminario sabe, pues que nos diga, es interesante, ¿no? Y Sí, puede ser muy sí. útil. Y quizá o proponerlo, ¿no? Porque también muy probablemente, como dice Paulina, no trabajas con muchos niños, pero trabajas en un intervalo temporal muy amplio. Entonces, quizá a lo largo de una muestra ¿Cómo avanza? longitudinal, sí puedes ver cómo va cambiando la narración, si la Le van complejidad. agregando elementos a los episodios, o sea, Ujú. Sí, pero digamos no tenemos una herramienta como tal, ¿no? Quizá ahí sí nos toca, Daniela, no, que comencemos a pensar desde un escenario observacional también cómo vamos a analizar estas cuestiones, ¿no? está Porque, muy padre, no lo había pensado. Sí, ¿mande? Está muy padre, no lo había pensado. justo porque yo estaba, bueno, estaba como sobre la mesa lo de mi tema de tesis de maestría. Y a mí me interesaba justo como plantear como es muy general, ¿no? Pero esta situación como de la construcción narrativa en pares, o bueno, no, en pares no, por ejemplo, en mi caso, en hermanos. Ujú. Entonces creo que eso lo siento un poco ambiguo, o sea, cómo determinar cuáles son estas situaciones que las podemos catalogar tal cual como, pues, episodios narrativos, ¿no? Y como ser cuidadosos en ese sentido. Entonces, por eso preguntaba un poco como si, justo, ¿no? Desde una perspectiva más observacional y ya de algo que esté como videograbado y no tanto elicitado, Ujú. por si Fíjate sabe que alguien. poquito miré una investigación así, era una chica cubana, creo, y ella estaba haciendo eso, grabando video y viendo cómo los niños contaban historias en su día a día, así de cosas de la escuela y así. Y creo que tengo ahí en el correo quién fue, entonces se los puedo pasar porque me acuerdo que estuvo muy, muy padre y nunca se me hubiera ocurrido eso que dice Mariana de, de hilos, o sea, un instrumento que califique como tal la narración espontánea, sí, sin, así pues en casa o en algún otro escenario. Ujú, A lo mejor el Story no consideraba esos escenarios. Pues adaptarlo, ¿no? A veces toca ver de qué manera lo adaptas. Porque, bueno, o sea, también creo que esta sesión nos ha puesto a considerar un montón de cuestiones. O sea, yo recordando lo que menciona Paulina sobre trabajar, sí con personas diagnosticadas versus trabajar con personas que tienen algo, ¿no? Que las terapeutas han detectado algo, pero que no están diagnosticados. Creo que también nos está un poco interpelando a todos este escenario, tanto del desarrollo típico como del desarrollo atípico, a que como especialistas también quizá tendremos que buscar de alguna manera difundir lo que se sabe de estos trastornos, porque incluso el trastorno del desarrollo del lenguaje, hasta encontrar bibliografía para saber de qué manera lo han delimitado y cómo lo nombras y por qué parámetros te guías, a veces es un problemota, ¿no? Pero imagínate para un papá, que además no necesariamente esta literatura especializada es clara para que ellos sepan de qué manera pueden atender la situación o a quién se pueden acercar, ¿no? Entonces también es como un poco para que los lingüistas, los psicólogos, todos los que estamos trabajando en esta área, pues, hasta la responsabilidad ética de decir, bueno, quizá también tenemos que crear alguna difusión de algún tipo, ¿no? No sé, ahora infografías en Facebook, qué sé yo, algo, algo que ayude a que los papás también se acerquen, porque sí. Ahorita somos muy técnicos en algunas de las sesiones del seminario, pero hemos tenido papás que entran a las sesiones y que nos preguntan de lo que está ocurriendo con sus hijos. Entonces, también es parte de la chamba que nos toca hacer al trabajar en este escenario, ¿no? No sé, no es que te esté diciendo, Paulina, hazte una infografía, pero quizá, no sé, si tú conoces algún centro al que puedan acudir, alguna bibliografía, un poquito más de difusión y no necesariamente de la parte tan técnica, que nos puedas compartir, pues nosotros también la podemos subir al Facebook del seminario y para que los papás que hayan visto la sesión, bueno, que verán la sesión en YouTube o que tengan a un niño en una situación así, pues puedan consultarla o comenzar a familiarizarse con este escenario. Sí, estoy segura que sí. Estoy segura que sí, sí les puedo compartir información y está muy padre eso porque sí hace falta, porque muchos papás, a veces me encuentro gente en la calle y no sé por X, o sea, me pasó con la señora con la que voy a lavar ropa y me pregunta, ¿qué haces tú? Y yo, pues estoy un doctorado en esto y esto, ya le platiqué en qué.
Y me dijo, ay, fíjate que mi nieta tiene esto y esto. Y me dijo, no sé a dónde mandarla. Y ya le dije, ah, bueno, pues puede ir aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre hay alguien que quiere saber y no tiene ni idea. No sabe si, porque me preguntaba ella. Y ahí en la Facultad de Lenguas, y le digo, no, ahí no hay un centro, pero sí conozco gente que la puede mandar. Entonces, como que se quiere dirigir a partes donde ellos ven lengua o lenguaje, pero pues no, algunas veces son centros de idiomas, ¿no? Entonces, como esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Comentario. Emotivo comentario para cerrar nuestro semestre. Yo solo espero que se haya entendido la mayoría de las cosas, porque la verdad es que durante toda mi doctorado he batallado, había batallado un montón para darme a entender y espero que sí se haya entendido mejor. Y si no, pues me mandan correo. No, yo creo que sí quedó muy claro. O sea, además la parte como de la primera parte de, bueno, ya les expliqué todo esto, ahora voy a mi investigación y me encantó. Yo te lo voy a robar para cuando haga mis cosas, también del doctorado. Y sí, oye, me quedé con la duda si se pueden alterar, o bueno, no sé, ves que la conclusión, pues lo último, ¿no? Pero de repente el niño quiere agregar alguna información, ¿no? Pues adicional, aunque ya concluyó y entonces lo regresa, lo sigue diciendo como parte de pues no, no sé, esto sucedió en algún momento y si sí, cómo lo interpretaste? ¿En qué punto consideraste que sí se llegó a la conclusión o que no se llegó? No sé si es que... ¿Prefieres eso si terminaban la historia y seguían queriendo platicar la historia o algo así? Ajá, sí, 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 porque he escuchado niños que hacen esto, ¿no? Mm, Como que luego se les ocurre en ese momento, ay, pero esto, y tú dices, bueno, entonces termina o no. ujú. Fíjate que es que por eso creo que el recuento nos dio mucho apoyo, porque la imagen, o sea, yo me daba cuenta que había niños hubo muchos niños que no me decían fin ni nada de eso, ni incluso la mayoría de los niños con TDL terminaban como y se fue. Entonces, ya le cambias a la diapositiva y sale el cuento, ¿no? En la pantalla en negro porque ya se acabó y se queda. Y yo, ajá. Y ya no me pasó en este caso, me pasaba más en medio del cuento que se regresaban a una parte y luego me saltaban como que se acordaban de la imagen que se quedaba atrás y, ay, no, y luego, y la mamá estaba en el agua y luego se saltaban al final. Y luego llegó el gato y no sé qué, o sea, como 2 episodios atrás, no, eso sí me pasó, pero no me pasó al final, sí, como que el formato de contar la historia les lleva mucho a ellos a decir, ah, que aquí ya es el final, ya no tengo que, entonces, en el caso con TDL, porque los niños con desarrollo típico sí, Ujú. eran y este cuento se acabó y viven felices para siempre, y fin. Por los niños con trastorno de desarrollo de lenguaje, la mayoría sí, sí eran como, se quedan mirando la imagen, porque esa imagen ya que se va el niño con la rana y se quedaban así como, ya quítame, ya no quiero, ¿sabes cómo? Entonces, creo que en ese aspecto sí nos apoyó el recuento. Estaría interesante ver qué pasa cuando no es un recuento, ¿no? Ajá. Y eso, me quedé pensando, bueno, que no tenían quizá estas oraciones ¿cómo les llamaste? Los enunciados de finalización, pero Ajá. quizá la prosodia algo decía o no, porque hay ciertos trastornos en donde Ujú. hasta esto se pierde, ¿no? Entonces ya no sabes si es pregunta, si es afirmación, o sea, ¿no? La prosodia juega un papel muy importante también, entonces quizá no estaban utilizando un enunciado de finalización, pero quizá una prosodia, no sé, es que realmente es como bastante complejo todo esto que están estudiando, ¿no? Fíjate que sí es algo que en las transcripciones también me tardé muchísimo en transcribirlas y limpiarlas porque pues las escuché yo y las transcribí y luego mi directora me decía cosas así. ¿Y esa es una oración de finalidad o está preguntando? Y yo, ah, no le dije. Yo le decía, o incluso ponía el audio otra vez. No, aquí me hizo una pausa y me está preguntando. Ah, ok, entonces sí fuimos muy cuidadosas en ese aspecto de fijarnos en la prosodia, en los errores, porque el software que utilicé, SALT, sí tiene
ciertos códigos para marcar error. Ok, aquí hubo una pausa. Y creo que todos los de transcripción, a lo mejor yo porque no conozco los otros, pero en SALT sí, o sea, que pones un asterisco si hizo pausa. Si hizo pregunta, pones esto. Si no lo terminó, pones esto. Entonces, en ese aspecto sí, la prosodia yo sí, la mayoría de veces recordé y lo tuve que escuchar otra vez, qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Pero sí hubo esas situaciones. Claro que sí. Ya, gracias. No sé, alguien más. Pues yo un montón, pero como bien dijo Paulina, a lo mejor eso lo podemos platicar después. Pero entre los chicos que todavía están aquí, Marisol, Fernanda, Gastón, nadie, ninguna pregunta. Correo ahí también por si preguntar algo, mandar información, pedir los cuentos. Ah, sí, pedir, comprar los cuentos. Ah, Arrastrar las palabras. Pues es que no me acuerdo el nombre del trastorno, pero sí sé que eso era que si es dislalia o trastorno de los sonidos del habla. Dislalia. Gracias, Fernanda. Se me olvidó el nombre. Es Dislalia. Eso es lo que yo quería hacer al principio. Ah, mira, TSH, más Que recientemente. siempre me olvidan porque se parecen un montón. Dislalia, disfemia, no sé qué. Entonces siempre se me olvida cuál es cuál. Pero sí, eso es lo que quería hacer yo al principio porque decía, yo quiero estudiar a mi población. A mí misma. Fernanda nos cuenta que hay una investigación en Chile. Bueno, sí, lo están leyendo. Sí, Sí, Ajá. de Dislalia. Ujú, sobre escritura. Ajá. ujú, ujú, Mm, Ay, pues no sé. Bueno, Sí. no sé si todos están viendo el chat, o sea, sí, sí. si con a partir de una imagen que cuenten una historia, es que no sé, Si porque es espontáneo o no, si en caso de ser oral. Ujú. sí, porque incluso cuando estás haciendo análisis observacional, cuando son dinámicas de con cuentos o con imágenes, cosas así, digamos que lo analizas aparte. Entonces, no sé, quizá uno tendría que como que ver qué tipo de datos obtuvieron, a lo mejor para determinarlo, ¿no? Porque a mí me pone un poco en una disyuntiva de si sí lo tomo espontáneo o no. Sí, 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 igual a mí. O sea, lo que va a ser espontánea va a ser, bueno, no sé, pues sí, obvio que diga el niño, Interesante. pero no es espontáneo el estímulo, ¿no? Mm, Ujú. ujú. Y eso, por ejemplo, yo lo vi ahora con mis alumnos de griego, adultos, ¿no? Sí, sí, creo que, Fernanda, creo que no sería tan espontáneo, no vas a ver la misma conducta verbal. Por ejemplo, yo les puse una pregunta de manera personal, no sé, tiraban un dado y les salía una pregunta y era así, ¿con qué miembro de tu familia te llevas mejor y por qué? ¿No? Y hablaban muy a gusto. En algún momento del examen oral les puse imágenes, así, no sé, una familia en un picnic, unos niños en un árbol, un señor tomando un café, uno oyendo su música y con su computador en el sillón de su sala, o sea, y les dije que me contaron una historia. No saben o sea, cómo fluyó tan bien cuando hablaban de ellos y cómo fluyó tan mal. Y son alumnos con una competencia B, del marco común europeo, en donde de repente eso me llamó la atención. Entonces pienso que lo espontáneo es espontáneo en algún punto y en algún punto no, ¿no? Y que eso va a determinar la competencia y la ejecución lingüística. No sé si estén de acuerdo, porque digo, yo lo vi con adultos, supongo que con niños digo, no lo sabemos, pero me parece que puede ser pues todavía más marcado.
Sí, eso de lo espontáneo es espontáneo, lo apunté aquí. De todas maneras, le decía a Fernanda en el chat que si ella encuentra la referencia de este artículo, pues que nos la comparta al correo del seminario y ya para subir también las lo ponemos redes. en el Facebook, sí, Ajá, para que lo consulten quienes estén interesados. sí, sí, sí. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar, decirnos de dónde viene, por qué está aquí? Bueno, si no, quizá agradecer a Paulina esta investigación tan, pues interesante y que tiene como muchos matices, muchas cosas que hay que cuidar que parecen bastante complicado y complejo, pero bueno, hay mucha claridad en lo que nos contaste y pues ojalá que puedas venir a platicarnos más hallazgos porque yo quiero saber si sí van a cambiar las diferencias significativas o no. Y a mí me gustaría mucho, ya que esté terminada la parte de lo cualitativo, o sea, ya decirle a la gente, ok, estas oraciones aparecen en esta parte, o sea, que eso es como que de hecho, la semana que viene apenas voy a terminar eso, entonces estaría muy padre, no sé si el siguiente semestre, pero sí estaría muy padre. Sí, 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 sí. Pues ya dijiste, entonces ya para calendarizarte una vez que lo tengas terminado Nos en el vemos. seminario, segunda parte. Sí. Sí, si alguien más quiere presentar algo de lo que está haciendo o algún artículo que quieran discutir con nosotros, pues todo es posible en este seminario, ¿no? Mariana, Dani, ¿algo que quieran agregar? No, bueno, yo nada más repito el agradecimiento a Paulina por haber aceptado la invitación y también recordarle que tiene tarea pendiente de mandarnos esa bibliografía para compartirla en el Facebook del seminario y pues nada más recordar a los asistentes y demás que como la charla está siendo videograbada, ya posteriormente la subiremos a el canal de YouTube del seminario, en donde van a poder estar revisando las diferentes participaciones que tenemos en este espacio. Daniela. Y pues nada, igual agradecemos su asistencia. Ya pronto haremos, esperemos, la calendarización de las siguientes presentaciones. Igual como creo que está bueno siempre reiterar la invitación, ¿no? O sea, si alguien quiere presentar un trabajo o si está interesado en trabajar algún tema, ¿no? En específico también podríamos quizá intentar buscar, ¿no? Alguien que quiera presentar acá y pues justo abrir la conversación pues de los caminos de adquisición, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Entonces, pues esperamos contar con su asistencia en el siguiente semestre. Sí, regresamos en febrero, ¿no? Sí, Sí, me parece ser. no tengo aquí la fecha, pero sí, si quieren tallerear algo que están armando, no tiene que ser algo tan avanzado como lo que nos presentó hoy Paulina, pero si están haciendo su investigación, su licenciatura, su maestría, algo que quieran, que tengan dudas de si van bien, no, o sea, tomar un poco de experiencia de lo que hemos pasado, este, pues de lo que podemos compartir entre todos, anímense, no hay miedo, no hay pena. Y creo que siempre poder hablar en confianza es muy, muy, muy productivo. No sé, Sí, es, muchas gracias por este seminario, la verdad. sí, pues nada. Muchísimas gracias de nuevo, Paulina, y pues gracias por acompañarnos en el año. Nos veremos en febrero, ¿no? Estén pendientes de nuestras redes sociales y pues muchas gracias a todos. Bye, Gracias. Buenas bye. tardes. Buenas Muchísimas tardes. gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.